Y en este bloque me acompaña la especialista psicóloga Marisela Ramírez. Muchísimas gracias, Mari, por estar acá. Muchísimas gracias porque siempre me decís que sí a todas las invitaciones. Gracias. Eso es parte de la familia de OPA. Gracias por la invitación. Mari, cuando escuchaba a Ana María, había muchas cosas que me resonaban, pero definitivamente la fuerza, la valentía, la resiliencia de esta mujer me llama poderosamente la atención y me hace mucho invitar a las personas desde ese lugar. ¿Cómo conectamos con eso, Mari, siendo sobrevivientes de violencia intrafamiliar? Claro, aquí voy a retomar ahora que yo escuchaba a Ana María hablar, estaba siento mucha curiosidad por conocer a esa mamá. Sí. ¿Verdad? Porque yo creo también. que parte de todo ese empuje de no decir que no, de no decir tengo miedo, es una mamá atrás, ¿verdad? Que con todas las limitaciones pues, que ella contaba, ¿verdad? De acceso a la información, de que no pudiera seguir estudiando, etcétera, logró salir de una situación de violencia. Obviamente, como ella planteaba, también muy dañada, porque la violencia deja montones de secuelas en las víctimas directas y en las indirectas, ¿verdad? Que son los niños, las niñas, adolescentes que son víctimas y testigos de violencia. Va a depender mucho claramente los recursos emocionales de cada persona. Ahora ella pues decía con mucho entusiasmo todo lo que ella ha logrado y digo, y vuelvo a retomar a mamá, ¿verdad? Una mamá con mucho empuje que ahí la llevó, pero no todas las personas tienen esos recursos emocionales. Entonces también ella rescata el tema de la terapia. Qué tan importante es, ¿verdad? Que cuando yo estoy en una situación de violencia y logro salir de ahí, pues me involucre en procesos de psicoterapia junto con mi familia, para que estos niños y estas niñas puedan ir sanando todas las secuelas de la violencia y puedan desarrollar herramientas y recursos emocionales para que llegar a la vida de tomar decisiones, universidad y carreras y demás, puedan tener esta capacidad que tuvo Ana, ¿verdad? Para salir adelante y pues hacer todo lo que ella ha hecho y que estoy segura que va a llegar muy lejos. Sin lugar a dudas, así es. El rol de la familia, Mari, ahora que estamos hablando de esta mamá, el rol de esta familia y el rol de la familia en general, pero también el rol de la sociedad, el rol de los que estamos ahí y a veces con una vista tan indiferente. Las estadísticas siguen aumentando, seguimos viendo casos, seguimos viendo femicidios, seguimos viendo con muchísimo dolor que esto, lejos de desaparecer, más bien se está convirtiendo o se ha convertido ya en una absoluta pandemia precisamente. Claro. Entonces, este rol de la sociedad, ¿qué nos toca? Es que tenemos que entender que la violencia es estructural, ¿verdad? No es únicamente de la familia, ¿verdad? Sino que usted está apuntando a un montón de aristas, ¿verdad? Tiene que ver con la parte institucional, tiene que ver con la parte de educación, tiene que ver con la parte de salud, que incluso ahora también lo mencionaba Ana, ¿verdad? De los accesos. Entonces, como es algo que se ha legitimado a través de la historia, ¿verdad? Que viene dentro de una misma cultura muy, muy patriarcal en la que estamos pues todos y todas involucrados, entonces se normalizan muchos patrones, se refuerzan muchos patrones, desde el poco acceso de las mujeres a la educación, que obviamente ha cambiado con el tiempo por la lucha en materia de derechos, pero bueno, eso hace la gran desventaja de muchas mujeres, jefas de hogar, por salir adelante. Y ahora Ana decía cosas muy, muy valiosas, y es romper un mito de que las mujeres deciden salir de la violencia, pero con mucho temor, porque hay una creencia que el mismo sistema patriarcal impone y es que necesitan vivir con papá, ¿verdad? Pero yo no digo que no, en la medida en que sea un papá amoroso, claro, respetuoso, con todo el entorno, ¿verdad? Pero ella decía, y a mí me llamó poderosamente la atención eso, porque yo lo escucho mucho en mi espacio terapéutico, que al día siguiente que el papá se fue a casa, ella en el colegio brincaba, estaba feliz. Y muchas personas creen que no me separo, no me salgo de esta relación porque mis hijos necesitan a papá. Y muchos adolescentes con los que yo he trabajado, por ejemplo, me dicen, yo estoy esperando que se divorcien. O cuando ha habido una separación, pero que ha costado salir del ciclo de la violencia y vuelven otra vez a conectar, estos chicos o chicas se les detona mucho la ansiedad, llegan a terapia y ¿cuál es el conflicto, verdad, que está pasando? Que tengo mucho miedo de que mis papás regresen.
No quiero que vuelvan porque no quiero ver a mi papá cómo le pega a mi mamá o cómo nos grita a nosotros, ¿verdad? Etcétera. Y mientras tanto, pues todo el entorno familiar también guarda silencio, ¿verdad? Porque son patrones que se han normalizado a través de la historia. Entonces, se cree que lo que pasa en casa se queda en casa, ¿verdad? Lo arreglan entre las cobijas. Y seguimos Escuchamos fomentando montones de secretos de familia, ¿verdad? También ahí, dependiendo de todos los tipos de violencia que están ahí involucrados. Y entonces, ¿verdad? No, nadie hace nada. Nadie dice nada y es esta mujer la que está pues viviendo toda esta situación, que tal vez sale donde una tía y resulta que la tía vive esta misma situación y entonces tal vez ella viene de un hogar que también estuvo construido de esta manera. Entonces se crea una desesperanza, ¿verdad?, aprendida de que yo no puedo hacer algo diferente porque así funciona. Yo trabajo con mujeres jóvenes también, veinteañeras, y me dicen, yo pensé que en mi casa todo estaba bien, hasta que yo empecé a ir a hacer trabajos del colegio o de la universidad a otras casas. Y me di cuenta que ahí nadie se grita, que ahí nadie se trata mal, que no ve uno a alguien con, ¿verdad?, la cara morada o así. Claro, porque está tan naturalizado desde siempre, es la única realidad conocida. Exacto. Y también entender, ¿verdad?, que muchos de los patrones que se dan en la violencia, y voy a hablar por las estadísticas, ¿verdad?, que la mayoría de los ofensores son hombres, también, ¿verdad?, ellos ejercen un abuso psicológico sobre toda la familia, entonces se cree como el único que puede generar seguridad. Entonces no permito que vayas a la casa de tal y a la casa de tal. Pero claro, hay una ganancia secundaria detrás de todo esto, ¿verdad? Y es que no se revele lo que está pasando en el hogar. Pero entonces cuando ellas salen o ellos salen y se dan cuenta de esto, caen en la cuenta de que esto no está bien y bueno, buscan otros recursos, a veces es en el colegio con un orientador. Como hay más acceso a información ahora, entonces también hay chicas que se han ido a poner denuncias al juzgado o le llevan información a mamá y ya mamá se siente más respaldada a la hora de poder denunciar. Pero cuesta muchísimo a veces que la otra parte familiar apoye, ¿verdad? Porque hay que sostener a la familia tradicional y entonces qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad que esto se termine o demás. Y bueno, al final de cuentas es esta mujer otra vez sola enfrentando la situación, pues logrando romper con la violencia, que no es fácil porque como ella lo decía, Ana lo decía ahora, podía haber abuso psicológico, podía haber abuso físico, pero cuando el ofensor sale de casa por las medidas de protección, se sigue ejerciendo violencia, pero la violencia ahora es a través de lo económico, porque hay que recordar que la violencia es un ejercicio de poder y de control sobre las víctimas. Entonces, si las mujeres están en una condición desfavorable de percibir ingresos y sostener a la familia, pues qué acto, ¿verdad?, de control, de ejercicio de poder y de control que es violentando patrimonialmente. Absolutamente. Mari, ¿sabes en qué pienso? En el rol también educativo, en el rol de estos docentes, que son muchas veces los que tienen la posibilidad de ser espacios seguros, ¿verdad? Como en algún momento lo mencionaba Paola Castro en otro programa sobre sobreviviente de abuso sexual, y ella hablaba mucho de espacios seguros. Qué importante que naturalicemos y que hablemos de estos espacios seguros en los centros educativos y que los docentes no se conviertan más bien en quienes juzgan, en quienes regañan, reprenden y solamente castigan. Sí, claro, ¿verdad? Y es súper importante. Y ahorita mientras escuchaba decir esto, recuerdo una maestra que me decía, hablando de abuso sexual, por favor no me dejes ir a mi casa, déjame hoy aquí contigo en la escuela, porque hoy llega mi papá, ¿verdad? Y esto era porque precisamente había una situación de abuso. Obviamente todo esto tiene que educarse, todas las instituciones, todas las personas que están en el sector público, en la parte educativa, tener información y no manejar y reproducir los mitos de la violencia, porque a veces también uno se topa con eso, ¿verdad? Entonces, qué complicado, pero claramente, si vemos en el tema de acoso escolar, por ejemplo, qué es lo que hay detrás de un chico que hace bullying, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? No es como intervenir en sancionar,
sino en trabajar también en prevención y en atención de este chico o esta chica que pueda estar haciendo bullying porque está reproduciendo. ¿Verdad? Es que la violencia o sea, no va de mayor a menor en el sentido de que yo soy agresor y voy a ir a agredir a alguien que siento por encima de mí. ¿Verdad? Siempre voy a buscar lo que está por debajo de mí o considero que está por debajo de mí, que es lo más vulnerable. Y así es como funciona el bullying. Sí, que es importante que tomemos conciencia de la información está, la información existe, los canales en este momento son muy, muy fuertes, son amplios. Ahora lo que tenemos que revisar es de qué nos estamos nutriendo, ¿verdad? Porque yo siempre pienso, ahí está la información y esta nos regala poder, pero si estamos conectando, por ejemplo, con redes sociales para buscar, no sé, cualquier cosa que no vaya a nutrirnos, que no vaya a llenarnos, también es importante que hagamos esa revisión. Ahora Ana hablaba de un autoconocimiento, qué rico poder hacer este autoconocimiento, pero si nos dejamos de distraer con cosas que nos dejan de nutrir, precisamente. Exacto, ¿verdad? Y ella decía ahora algo también muy importante, es tengo que salirme del lugar de la víctima, ¿verdad? Porque si yo estoy buscando, bueno, todas las secuelas, ¿verdad?, que genera la violencia en una víctima y empiezo a encasillarme desde la patología, que es real, pero nada hago quedándome ahí, ¿verdad?, y sintiéndome mal. Tengo que buscar ayuda, no solamente desde la parte psicológica, sino también desde la parte médica, porque secuelas de la violencia son montones, aparte de las que ella mencionaba de baja autoestima y demás, pero esto es un síntoma muy presente en la depresión. Entonces, es esto, ¿verdad? No es como que me voy a alimentar solamente de, es que por esto me pasó y por esto soy así. No, es que, ok, si esto me sucedió, ¿qué voy a hacer yo para hacerlo diferente? Para cambiar mi historia, como Ana lo decía, ¿verdad? O sea, es que yo decido, ¿verdad? Si me quedo de qué lado o doy paso más adelante. Totalmente. Mari, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos toda la información precisamente que nos permita empezar a movernos hacia lugares completamente distintos. Gracias por estar acá. Con todo gusto, Jackson. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en cada uno de los espacios de Equilibrio con Jackson. Espacios para poder abordar temas de salud mental y de salud emocional. Espacios que nos permitan trabajar muchísimo en prevención. Y nos vamos con esta información. Hoy en Equilibrio con Jackson tenemos una mujer fuerte, carismática. Digo, o estás en peligro, poner fin a la violencia ya y denuncia al 911, porque la vida de las mujeres es más que un número.